Y les decíamos en el arranque que hoy tenemos un invitado muy especial porque la semana pasada, el 30 de abril pasado, se cumplieron 30 años de una de las fechas más tristes del fútbol argentino en su historia, que fue aquel sábado, luego de un superclásico en la Bombonera, en el cual dos hinchas de River, Luis Delgado, Walter Vallejo, fueron asesinados en Puerto Madero, en la esquina de Huervo y Brasil. Un tema que tuvo un montón de connotaciones que las comentó Sergio Rena, sobreviviente, testigo de aquella jornada espantosa, horrenda. Y le pedimos a Sergio que venga aquí a la gráfica, que venga aquí a abrir la cancha para charlar de un tema que se nos hizo apasionante, porque no fue solamente el suceso trágico, lúgubre, sino también todas las ramificaciones que se fueron dando y que en algunos casos llegan hasta la actualidad, para comprender cómo es esto del periodismo y cómo de un suceso que evidentemente atravesó la vida de todos, pero de quienes estuvieron allí, indudablemente, se ha convertido en una investigación apasionante. Sergio Rena, bienvenido a Abrir la Cancha, bienvenido a Radio Gráfica, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy honrado por la invitación. Hoy se festeja el Día de la Familia Gráfica, ¿no? Estuve viendo en las redes sociales, así que, bueno, y de paso no la conocía, la radio está buenísima, súper cómoda, la verdad, me encantó y bueno, gracias por la invitación y a profundizar. Dale, y ahí nos metemos porque sé que tenés un montón de información, un montón de análisis que se fueron desprendiendo de aquella jornada, pero a ver, recapitulemos un poquitito, aunque vamos sea. Con ese ping-pong, dale. Nos metemos en aquel sábado 30 de abril de 1994, River gana en el Monumental luego de 8 años, un partido fantástico del Burrito Ortega, ese festejo bailando, que no era algo muy común en la época, aparece Hernán Crespo también en toda su dimensión, quedaba atrás la pelota naranja, los goles del Beto Alonso, había nueva historia. No, y además una racha, creo que de las peores, que fue la famosa racha de los 13 partidos o 12 partidos seguidos que gana Boca, que no lo pudimos ganar en esos 90, en ese principio de los 90. Un poco el estigma de Pasarela era gana campeonatos pero pierde los clásicos. En esos años nos ganaron en todos lados, de toda la forma, y ese partido rompe la racha de la última victoria en esa cancha había sido en el 86. Claro, la pelota naranja. Y después estuvo la del campeonato que se define por penales, que lo ganamos por penales. Pero fue 2-2 en el trámite regular del partido. 1-1 que o 2-2. Juan Baba anula un gol a Daniel Pasarela de tiro libre, que era el gol número 100. Que hasta el día de hoy Daniel Pasarela no se lo perdona a Juan Baba. Pero y después lo rajan. Nos vamos, el mismo árbitro. En el último partido en cancha de Vélez. En la cancha de Vélez. Pero ahí ganamos 2-1. Nos vamos ahora sí, ¿no? Aquel 30 de abril. Vos te vas del estadio. Mira, en esos años... Nos metemos en esa historia, pero en primera persona. Dale. Obviamente, bueno, tenía muchísimos 30 años menos, así que teníamos 20. En esa época no estaba tan estandarizada la salida de los estadios como está estandarizado ahora. Había todavía la chance, digamos, una de las primeras medidas que se tomó en esos años fue, ¿te acordás? El local se quedaba 15 minutos, pero en líneas generales la mayor conflictividad se daba a la entrada o a la salida, porque confluían de todos lados. No estaban tan diseñados los operativos y las caravanas y los seguimientos, ahí vienen los micros. Era una cosa, yo me acuerdo que íbamos, o sea, todavía se iba en colectivo. Te bajás del 152, del 29, una cosa impensada hoy. Del otro lado el que está escuchando dice, pero estás hablando de un colectivo. Hoy es prácticamente, primero no hay visitantes, por lo cual se perdió toda esa cultura, toda esa gimnasia, tanto de los hinchas como también de las fuerzas que tienen que cuidar a los hinchas. Hace ya casi una década... Digamos, hoy estamos celebrando que se juega con visitantes en la Copa Argentina o en la final de la Copa como un evento extraordinario, cuando vos en un fixture de 38 fechas, si querías podías ir mínimo a 25 o 30 partidos. Ponele que no vaya al interior. Al interior, pero interior profundo, porque viste que Rosario, La Plata... Era complicado. Claro, formaban parte de lo que es un viaje metropolitano, entre comillas.
Entonces, por un lado, lo que se genera es una salida todos juntos en el mismo lugar, y hay un primer conato de violencia en Caminito, que era siempre el epicentro de los lugares, digamos, donde había más agite, donde la gente se congregaba. Recordemos que no había tampoco tanto celular, tanto WhatsApp, era te espero la semana que viene a las 3 de la tarde en el mástil de Caminito. Era la única coordenada que tuvimos durante años. Textual, te espero en el mástil de Caminito. Y que funcionaba así. El famoso mástil histórico de Caminito. Bueno, nosotros particularmente ese día nosotros teníamos una bandera, la seguimos teniendo hasta el día de hoy. Fuimos uno de los primeros que salimos, un poco por inexperiencia y otro poco porque nos queríamos ir rápido, estaba medio caldeado, había, viste, demasiada policía, corridas todo el tiempo. Llegamos a Caminito y ya ahí vimos una corrida. Con el paso del tiempo después nos dimos cuenta que esa había sido la primera avanzada, habían ido 4 o 5, los que después, a medida que avancemos en el relato, consumaron el doble homicidio en Madero, a tirar al bulto ahí. Con la excusa de vamos a robarnos una bandera y demás, básicamente vinieron corriendo tipo un maloncito, 50 hinchas de Boca, pero al frente tiraban. Ahí se produce un desbande, pero en esa época la hinchada de River siempre se iba caminando para el lado del Puente Porredón Viejo. Era como una contracaravana. El hincha, vamos a poner entre comillas civil, por ponerle una categorización, se iba para el lado de Puerto Madero, Paseo Colón, Retiro. En cambio, la barra se iba para el lado de Avellaneda. La barra se iba para el lado del Puente Porredón Viejo. Claro. Ahí estaba la terminal del 12. Del 12. Básicamente, en esos años, el núcleo duro fundacional de los Borrachos del Tablón era de Palermo. Entonces era lógico tener en cuenta que las salidas 152 y 29 eran complicados tomar. Entonces, ellos un poco se genera esa desbandada. Yo creo que la barra ni se entera. Yo lo he charlado después con chicos de la barra que estuvieron ahí, ni se enteraron ellos. Pues salieron para el otro lado. Esa primer desbandada es ni bien termina el partido. O sea, lo que tardás en caminar las 4 cuadras vamos a poner del Valle de Berlucé y Bransen, hasta Caminito son creo 4 cuadras por la paralela. Lo que tardás en esa cuadra, ellos aparecieron por atrás, por Magallanes. La barra se fue para el otro lado, ni se enteró, y bueno, y ahí arrancó todo el grupo para el otro lado. Y ahí la gente iba caminando cual procesión, todo bordeando el riachuelo, donde estaba la vieja cancha de River, digamos, para que la gente se ponga en plano, es en sentido Puerto Madero. Todo bordeando el riachuelo. En esa época no estaba la autopista, como está ahora, por lo cual era un terreno plano, todo caminando por ahí, con destino a la Avenida San Juan, a Avenida Independencia. Algunos iban hasta Retiro, o pasaban colectivo y te subías ya en Paseo Colón. Estamos hablando atrás del Parque Lezama. Nosotros ahí habremos pasado 5 minutos antes. 5 minutos antes. De hecho, no llegamos a escuchar nítidamente el disparo en sí, pero sí, viste cuando escuchás de fondo como una... Algo pasó. Sí, Algo viste pasó. que es ese grito de un gol diáfano de lejos, pero que ¿entendés? Que viste cuando vas a una movilización, que a veces hay como un bullicio que preanuncia. Bueno, hasta ahí la parte nuestra. A partir de ahí, si querés, vamos puntualmente al hecho, que creo que es lo que más le puede llegar a interesar a la gente. O sea, vos zafaste por unos minutos. Yo zafé por una cuestión de minutos, porque en realidad... El camión Mosquito no lo viste. Vos ibas caminando, no sé Claro, cómo no le explicar. prestás Vos atención. ibas caminando, y si pasaba un conocido, te levantaban el auto, Claro. y si pasaba una camioneta y tenía lugar, te le trepaban. A ver, todavía estaba... Es otra época. Claro. Otra época. A veces que uno hay- la conoció y explicarla es medio extraño. Hay que hoy. poner en contexto. La gente iba en camión a la cancha. Siempre había alguien del barrio que tenía una camioneta, un camión. No necesariamente un camión era con 50 delincuentes, sino el camión. Después te subías. No sé, yo me subí un camión en el Mundial 86. Digo, y algo que también sería medio extraño, ¿no? En aquella época, por ejemplo, no era tan
No era tan loco pensar, por ejemplo, te tomabas el bondi aquí en Avenida Patricios y había hincha de River y de Boca. No, la parada Era la parada. Digamos, en esos contextos, la violencia estaba muy encapsulada hasta ese evento. Estaba muy encapsulada. Un grupo radical, que tenían todas las hinchadas, otro grupo radical, y después algún barrilete, se robaba una bandera en un semáforo. Pero en líneas generales no era un todos contra todos, todo el mundo iba a la cancha. Entonces, no te puedes pelear todos los domingos. Entonces, había cosas socialmente aceptadas. Había problemas, obviamente, en Constitución, en Retiro, en Once, siempre hubo problemas, siempre hubo peleas arriba del tren, en todas las terminales, pero en líneas generales vos ibas y volvías a tu casa en transporte público, que hoy prácticamente es una cosa que está casi en desuso. De hecho, las filiales, al menos particularmente en el caso de River, por ejemplo, las filiales van todas en micros propios. Se juntan 50 pibes de un barrio y rentan un micro. Volvamos al Entonces, sábado. sí, ibas caminando por ahí y vos te subías a lo que venías para ganar tiempo. Y ahí pasan los camiones Mosquito. En realidad eran 4. Está acreditado que eran 2, pero venían otros 2 más que venían de los terrenos de Villalonga, eran de Villalonga Furlón. Entonces pasan por ahí y obviamente la monada, iban a paso de hombre, 2 estructuras metálicas pegados, unos camiones casi de 60 metros, ponele, de eslora, o sea, varios ejes, no era un camión, era un camión con acoplado. Y la monada se subió para ganar, no sé, 10 cuadras, ponele, sin caminar, y se subió. Y se subió sin saber a dónde iba. Y fueron directo a la muerte. La realidad es que fueron directo a la muerte, porque nadie en su sano juicio se hubiese subido ahí para exponerse a lo que finalmente se expuso. ¿Y por qué decimos que se sube a la muerte? Y se sube a la muerte porque aproximadamente suben a la altura de, ponerle cuando pasan los estudios Arena, Aristóbulo del Valle y Pedro de Mendoza, ¿no? Sí, sí. Ahí ya se empiezan a subir, hacen 5 o 6 cuadras, pasan por la vieja terminal del buquebús, y cuando llegan a la intersección de Brasil y Ingenio Huergo, se viene... Hace un puntito ahí. Dale. Hace un puntito ahí, porque me parece que hay un dato de relevancia. Vos preguntame lo que quieras, yo, Sí. si no soy hilvano, el relato lineal y no paro. Tranqui. Digo, son relatos de época, y hay que comprender la época. Esa zona que hoy es súper turística, que es una zona de alta densidad de gente que hoy la transita, que es, como uno lo quiera ver, el comienzo o el final de Puerto Madero, en aquel momento, no voy a decir que era la nada, pero una zona muy descampada y con muy poca gente alrededor. Y eso también creo que es parte de ese marco. Era una zona, bueno, nosotros que somos fanáticos de los profesionales, parecían los clásicos escenarios de las persecuciones de los De Londres, profesionales, sí. claro, en los docks del puerto de Londres, porque todavía Puerto Madero no había terminado de explotar, estaban arreglando los primeros docks, que eran los primeros docks que estaban más cerca de Viamonte, de Córdoba. Por eso digo, es el final. Y Claro, era el nada. final, pero no estaba la autopista, por lo cual había una vista totalmente plana. Enfrente estaba la isla de Marchi con algunas construcciones. Era, digamos, estéticamente, visualmente, te ibas caminando pegado a un malecón, si se quiere. Si bien no era el océano, era el riachuelo, pero ya empezaba la boca del riachuelo ahí. Entonces ibas caminando sobre un empedrado así bastante antiguo, plano, unos 20 metros, y después ya venía el agua. De hecho, está totalmente acreditado que en muchas peleas que se dieron en esa margen del riachuelo, más de uno terminó tirándose al agua, evitando que lo lincharan o que lo mataron, o incluso siendo arrojado. Hay otros conflictos preexistentes a esa pelea. Pero volviendo al 30 de abril de 1994, vos señalaste algo días atrás aquí en la Vila Cancha que rompe con algo establecido, que es, bueno, eran entre 20, 40 o 60 personas de un núcleo de la hinchada de Boca, la 12, quienes atacaron los camiones Mosquito. Digo, eso uno lo puede corroborar en los diarios y las revistas de época. Creo que hasta en términos judiciales se habla de una cantidad que no es precisa, pero estimada.
Y vos nos señalás que no, que son muchos menos los atacantes. Son muchos menos los atacantes. Vamos a poner este capítulo dentro de lo que serían las causas. Hay un antecedente que hay que tener súper en cuenta. Y es en el verano se jugaban esos torneos en Mendoza, en Mar del Plata. Boca juega con Independiente. El arco del Desaguadero. El 8 de febrero hay un combate en el arco del Desaguadero. Decirle combate en los términos que nosotros decimos combate es extremadamente generoso en nuestra parte, porque no se peleó nadie, fue una balacera. Vos imaginate la situación de dos grupos disparándose. Hay un mito inchequeable, porque lo cuenta una persona que magnifica demasiado las anécdotas, pero que hasta llegó a ver una ráfaga de ametralladora. Una pelea entre hinchas de Boca Independiente que se acreditaron casi 100 disparos entre un grupo y otro. Un montón de heridos de bala, algunos muy famosos. Lo bueno en este caso que fue núcleo duro contra núcleo duro. No fue gente común. Eso es otro evento determinado. Ahí en realidad me parece que se abre la primera alerta de que ahí estaba pasando algo que iba mucho más allá de la violencia bajo los estándares que nosotros conocidos, que era un grupo, va al otro, se agarran a trompada, se chorean una bandera, se corren, que te la robé, que venime a buscar, yo me la aguanto más, cadenazo. Digamos, no es que uno está haciendo apología, pero está contando cómo se resolvían esas cuestiones. Ahí ya hay uso de armas de fuego, muchas armas de fuego, incluso de calibres, no 22, ya 38, 9 milímetros, ¿viste? Ya empieza a ver. Y ahí se genera una alerta para la sociedad civil, una alerta para los organismos de seguridad, pero también se genera una alerta para la propia hinchada de Boca, que hay un grupo emergente que ya empieza a cuestionar al líder, a un líder que viene en su punto máximo después de 2 mundiales, me refiero a José Barrita, alias el abuelo, que ya empieza a tener un grupo que viene abajo que entiende que hay situaciones para resolver que no se pueden resolver a la vieja escuela, sino con el uso de armas. Es la manera que tienen para resolver conflictos internos. Siempre las armas se usaron para amedrentar. Voy a hablar con vos, necesito pongo un fierro arriba de la mesa, te aprieto, es como una extorsión romantizada, si se quiere. Acá ya hay disparos, ya hay balacera. Eso pasa el 8 de febrero. En el transcurso de eso, esto cobra voz populi, la justicia mete mano fuerte en lo que era la Fundación Jugador número 12. Estamos haciendo un relato lineal, no estamos haciendo puntualmente la fecha, puede haber alguien que diga, pero esto fue un poquito antes, un poquito después, la matriz es exactamente la misma. La justicia mete mano, en la Fundación Jugador número 12 saltan que tienen 4 millones de pesos, 4 millones de dólares. Ahí estaba mirando el otro día un gráfico de época y decía cuánto valen los jugadores. Entonces yo me puse a pensar cuánto podías comprar con 4 millones de dólares. Armabas un equipazo. A Jardinero Cruz lo pagó River $1 millón. Y vos habías juntado como una organización irregular, amparada por la IGJ, 4 millones de dólares. Y ahí me parece que comienza... No, no, está claro. O sea, está claro que se están manejando números que ya excedían cierta romantización de la tribuna para plantearse desde otro lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que el factor económico también condiciona las actitudes. Es mucha guita la que hay que repartir. Y la época, Sergio, y la época. Digo, porque acá vos tocaste el otro día un tema que a mí me parece central. Acá está el machete, ¿eh? Acá si querés hacemos un primer semestre a todo ritmo de lo que fue un primer semestre. 1994 fue un año muy intenso, increíblemente intenso en la vida de los argentinos, porque comenzaba a discutirse, por ejemplo, la reforma constitucional que terminó firmándose en Paraná y lo que sería la reelección de Carlos Menem en 1995, más allá de las profundas reformas del Estado que ya se venían transitando desde finales de 1989. Reformas del Estado que perduran hasta el día de hoy y que es importante destacar
que gran parte del corazón de la ley base que se está discutiendo en este momento, ahora, ya, en la sociedad argentina, es ni más ni menos que el nuevo estadio de lo que fue esa Constitución de 1994. Vale decir que, digamos, el clima de época fue totalmente de una reconfiguración total de la sociedad en su conjunto. Vos me habías preguntado antes, y esto no quiero que quede pendiente, me habías preguntado antes de por qué yo considero que esto se rompió los códigos. Pero los códigos porque esto fue un grupo de personas que se juntaron, todas con armas de fuego, a ir a dispararle al bulto de gente, sean barras o sean gente común. El hecho en sí, hoy tranquilamente estaría considerado como un atentado terrorista. Fíjate que hoy en Europa un loco suelto va a una manifestación o corta una calle y dispara al bulto y mata a una persona y hiera a 4, está considerado un acto terrorista. Vos imaginate acá un grupo de 10 personas donde 4 o 5 disparan, matan a 2 y hieren a 20 y otros tantos que no fueron nunca a declarar. Porque existe gente que se asustó y no fue a declarar, lesionada en sí. Estamos siempre hablando sobre los casos que fueron acreditados en la justicia, que a la postre es lo único que tiene validez. Claro. Así todo, Claro. así todo, acreditado en la justicia, hay más de 10 personas que tuvieron un proceso judicial, hay más de 20 personas que tuvieron una lesión, no de muerte, pero sí en zonas de tórax, glúteos, etcétera, y hay 2 personas muertas. O sea, estamos hablando de una organización que financiaba, que juntaba dinero a la Fundación Jugador número 12. 10 tipos que fueron acusados, algunos por doble homicidio, otros por encubrimiento, otros por asociación ilícita, solamente en el caso de Barrita. 2 muertos por el lado de la querella o de las víctimas, 2 muertos y una veintena de heridos. Más todos los dramas que subyacieron, que subyacen a la propia vida de cada uno. Puntualmente, la que yo seguí más de cerca fue la de Vallejo, porque teníamos un amigo en común, que gracias a Dios sigue siendo amigo hasta el día de hoy, y me permitió seguir en primera persona, o de manera más acabada, lo que, digamos, todo lo que viene después de una muerte. Hagamos algo, estamos junto a Sergio Rena, periodista, escritor, investigador, 17 horas 11 minutos. ¿Nos vamos a la tanda? Dale. A la tanda y después de la tanda seguimos, ¿no? Con este testimonio que tiene que ver con un momento de los más terribles que atravesó el fútbol argentino, pero con otra clave, con una clave de comprender las cosas con un registro. Continuamos en esta tarde de la gráfica, en esta tarde de Abrí la Cancha, junto a Sergio Rena, periodista, escritor, investigador. En este caso, con algo que atravesó su vida, que fue aquel 30 de abril de 1994, los asesinatos de Delgado y Vallejos, luego del Superclásico. Y le dimos marco de época, estamos hablando del año del asesinato del conscripto Carrasco, nos hablaba del asesinato del Poli Armentano también, días atrás. 7 días antes. 7 días antes. 7 días antes pasa el atentado, el homicidio de Poli Armentano. En un país que cambiaba de una forma muy vertiginosa un montón de modos y formas. Y vos sabés que cuando se habla del caso Vallejos Delgado, a mí siempre me queda reverberando el tratamiento mediático. Porque el país se paralizó con este tema. Pero además hay un uso, esto es importante, empieza a haber, la sociedad empieza a normalizar conductas entre policías y civiles, entre civiles, policías y periodistas, bajo un uso de armas. Discúlpame, Sergio, ¿vos te acordás el quilombo que se armó en este país? Creo que en el programa de Gonzalo Bonadeo, cuando le pusieron la cámara a un ñato en la calle, dijo, el partido terminó 2-2. 2-2. Pero ¿cómo arranca ese año? Ese arranca con Maradona baleando a los periodistas en la Quinta de Moreno. Uh-huh. Así es. Y ese fue el 4 de enero. Y a los pocos días viene la masacre de Wilde. Vos decís, ¿qué tiene que ver la masacre de Wilde con el fútbol? Lo que tiene que ver es la policía tirando más de 150 tiros sobre un inocente. A la sazón, a los 20 días, otros que no son inocentes también le tiran 100 tiros a otro. Ya te metes en el desaguadero. Y cuando empezás a ver una sociedad violenta, profundamente pero además violenta, y además una sociedad que ya empieza a mostrar un montón de signos de desigualdad,
Porque ahí ya se empieza a ver claramente ganadores y perdedores del modelo menemista. Hay una descomposición social Claro, que estaba muy claro. muy grande, ya era muy notoria. Y además que era muy notoria, además era muy obsceno el concepto pizza con champán. Porque vos tenías 100 lúmpenes disparándose a la vera de una ruta y también tenías por otro lado un montón de situaciones que ya excedían a la dinámica diaria. Viene lo de Poli, viene el desaguadero, viene esto. Y si después cuando sigue esto, ya en junio, cuando crees que la cosa está terminada, le cortan las piernas a Maradona. Y cuando crees que lo de Maradona es el fin del mundo, viene la bomba de la AMIA. Y así sigue. Y cuando te crees que la bomba de la AMIA va a ser peor que eso, no hay, viene la Constitución del 94 que se firma en agosto. Entonces, empieza a haber un montón de cosas, ¿viste? Que vos decís... Te voy a dejar una pregunta para el final. Para el final. Pero, a ver, vayamos con la reconstrucción judicial de los hechos, porque el país se conmociona. Esto es una realidad. En términos mediáticos fue un tema que obviamente atrapó a la opinión pública. Y el tema de la caída de la 12. ¿Y dónde estaban los de la 12? Bueno, el abuelo, ¿cuánto tiempo estuvo? El abuelo estuvo 59 días fugado. Fugado, 54 días. 54 días. El abuelo lo esconde un ex barra de Banfield, el Negro Santana, conocido como el Negro Santana, y lo va moviendo. Lo pasa del predio de Luis Guillón, lo tira en una casa de Lomas, lo lleva a San José, el barrio donde vivía uno de los chicos asesinados, en una gambeta del destino cuasi macabra, claro. O sea, deberíamos saber exactamente la locación para saber a cuántas cuadras estuvo el principal responsable de la asociación ilícita, en este caso el abuelo, de una de las víctimas. Eso por un lado. El primer juez de instrucción rápidamente abona la teoría policial y de los medios, fue un enfrentamiento de barras, tiraron de dos lados. Rápidamente esa versión a los pocos días se cae porque había solo tiros de un lado, casquillos de un lado, todas las detenciones que se hicieron del otro lado, por la cacería de los hinchas de River, siguió la policía hasta ese momento, agarraba el que podía, ninguno dio pruebas de parafina, y a los pocos días de la instrucción, bueno, hay un testigo que aparece y que dice, yo sé dónde están las armas y quién fue. El juez lo escucha, como quien escucha una serie de testigos que van pasando, se da cuenta cuando van a buscar las armas, que estaban en una esclusa ahí en Brasil y Huargo. Ahí empieza a haber una teoría cruzada de informantes de la policía que le dice, mirá que fue mirá que fue aquel, pero bueno, rápidamente el juez de instrucción los empieza determina quiénes fueron y los empieza a ir a cazar a uno por uno. A varios, a Manzanita lo enganchan fugado en una provincia. Manzanita Santoro. Todos los que agarran es mesa chica de la 12. Estamos hablando de mesa chica. No están agarrando perejiles. Mesa chica. Eso es lo que a mí, digo, cuando uno lo ve con la retrospectiva del tiempo, digo, cae la 12. La 12. Cayó la 12, la cúpula entera, menos los que no estuvieron prácticamente. Y Sergio, vos que sos una persona que ha investigado y que conoce los entresijos, ¿el poder de aquel momento le soltó la mano a la 12? Yo lo que creo que rápidamente se separan de un lado los asesinos y están acusados por el doble homicidio y por otro lado al abuelo, al acreditar que él no estuvo en el lugar de los hechos y que durante los hechos él estaba dándole una nota a una periodista que trabajaba para un medio inglés, él acreditó que él no estuvo en el lugar de los hechos. No se pudo comprobar nunca su autoría intelectual. Por carácter transitivo se lo juzgó por la asociación ilícita devenida de la Fundación Jugador número 12, que esa es es una modalidad extorsiva de apriete a socios caracterizados de boca abajo. No, él me colaboró para las banderas. La realidad es que había un sistema de ir a recolectar dinero de figuras que van desde Ante Armas, Pergolini, actores, políticos, cualquier persona bostero caracterizado
con dinero y con fama y cotillón, poniendo esta balaganza, ponía a colaboración. Yo creo que el único jugador que no puso guita fue el único que se fue de Boca, que fue la Chancha Rinaldi. Bueno, fue un hecho público, ¿no? El único, nomás pusieron todos. En el 86. Pusieron ¿no? todos. Mundial de México. Vos me comentabas fuera del aire cómo cae uno de los imputados, que fue Bolita Nipponi. Claro, es buenísimo, porque, por ejemplo, algunos caen durante la instrucción y otros caen durante el juicio propiamente, ¿no? En el Tribunal Oral Criminal. Pues una cosa es la instrucción, otra cosa es el juicio. Durante el juicio caen varios, y en el caso de Bolita Nipponi, queda en la lona, no puede aparecer más por Boca, queda en la lona, y se ve que el tipo había cometido un ilícito con alguien del barrio. Él era de Ingeniero Budge. Entonces el socio, el gomía del atraco, estaba detenido en la cárcel. Y este, muerto de hambre, fue a la cárcel y dejó todos los dedos marcados en la guardia. ¿Sí? ¿Qué tal? Me llamo Juan Carlos Pérez. Y se va a la cárcel. La policía lo detecta. Claro, fue a la cárcel a ver si podía recuperar una parte del botín, porque ahora había caído en desgracia y ya no tenía los beneficios que te daba estar en la tribuna. Entonces la policía le empieza a montar una guardia. Esto para mí es cinematográfico. Le empieza a montar una guardia y se hacen pasar por operarios de gas, de Metrogas, que en esa época estaban construyendo o conectando la red de gas. Entonces van casa por casa diciendo, bueno, ¿usted quiere gas? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Carlos Zaira, listo. ¿Usted cómo se llama? Sergio Rena. ¿Y usted cómo se llama? Bolita Nipponi, Cáceres. Y el boludo puso con nombre y apellido su nombre, creyendo que le iban a conectar el gas de verdad. Y puso nombre y apellido. La policía ahí dice, tengo la guardia del penal, tengo que puso en la planilla de Metrogas, fueron disfrazados de operario de gas. Sí, ¿qué tal? Venimos a conectar, abrió la puerta, venga para acá. O sea que lo detienen disfrazado de operario de gas. A Almirón lo detiene a la salida de un partido de Boca, Huracán de Corrientes. Se creía que la cosa había pasado. Año 96, 97. Ya, claro, ya durante el juicio, ya durante la previa del juicio, lo van a buscar a la cancha, lo siguen y lo agarran a las 4 cuadras de la cancha. El único que no fue detenido durante el juicio fue Francis de Mayo. A la sazón, el que disparó en la primera sonada en Caminito, cuando hablamos al inicio del relato, y teóricamente uno de los que estuvo en el grupo que disparó después. Era ex oficial de la Policía Federal Argentina. Fue la única persona que se mantuvo, digamos, en la clandestinidad. Y cuando lo detuvieron en la zona de Valvanera, ¿cómo se dice? Cuando lo juzgás, la causa era por otra cosa, se acogió al beneficio del 2x1, fue la única persona que no pisó el penal. Todo lo demás pasaron por la cárcel. Un día, 2, 20, 10 años, pero todos no pudieron gambetear. ¿Sí? ¿Te parece casual que el único que no fue preso justo fue el policía? ¿No? Es llamativo, ¿no? Cuanto menos. Diceo le dice a Gravia en un reportaje, le dice que para él siempre sobrevoló la idea de que esto fue tuvo infiltrados de la CIDE, textual, todavía no existía la AFI. Eso lo dice Diceo, está acreditado en el libro de Gravia de la 12. Lo dice él, que para él siempre esto. Entonces cuando vos juntás ese relato con la verificación en la realidad de los hechos, decís, che, justo que fue policía es el único que no fue preso, los demás fueron todos en cana. Ya vamos a volver a esa pregunta que te quiero hacer, pero hay algo que me llama la atención, que lo desplegaste en la semana pasada aquí en la Villa Cancha, y tiene que ver con el testigo que aparece, Vasalina. Darío Beseliza Rand. Beseliza. La relación de la madre, también que es muy especial, muy particular. Digo, ¿y por qué atestigua? ¿Por qué alguien que es que tenía vínculo con la 12 atestigua un tema tan nodal que es, bueno, acá están los fierros? Surge, ¿no? Uno escucha el nombre y la zona estaba en el Darling, jugando al tenis. Porque esa zona en esa época estaba solo el Darling. Solo el Darling. Que es el club histórico de hay tenis. Chicos que ven, claro. Hay chicos que ven, yo logré hablar con alguien que es testigo presencial del hecho, que no declaró por miedo, porque era chico, porque bueno, por esas cosas que a veces uno no... Y él
Vio exactamente cuántos eran, cuántos son los que dispararon. No dista mucho de la versión oficial, pero una cosa es leerlo en un expediente o leerlo en una publicación. No hay mucho material escrito, hay 2 libros, nada más. Uno es el de Marcelo Parrilli, que es la causa propiamente en sí. Marcelo Parrilli fue abogado. Fue abogado de la querella. Bien. Sí, él solo litigó contra otros 19 abogados, porque además todos estos tipos tenían abogados de primera línea. Stinfale. Mira vos. Stinfale, sí, que fue abogado de la causa. Stinfale litiga. Por eso cuando en este juicio aparece el testigo rompe todo el esquema. No podía, gran parte del juicio es desacreditar al testigo. Y la realidad es que el testigo, tercera línea, perejil, infiltrado, todo lo que dijo es la articulación real de los hechos. Con algún aditivo o no, son relaciones humanas, siempre alguien puede decir algo más, pero en líneas generales, tanto el juez de instrucción como el Tribunal Oral Criminal de Juzgado 17, las 3 mujeres, que esto es otro dato para mí alucinante, que la presidenta del tribunal era la esposa de Arlanian. Y tanto a la cúpula de la 12, que lo juzga este tribunal, como el juicio a los genocidas es en la misma sala. Y después en esa misma sala era una cosa media bizarra porque salían los testigos y los enjuiciados del juicio a la 12 y entraban los de la AMIA. Entonces había ahí como un cruce. O sea, y vos decís, pero qué, está bien, ¿qué tiene que ver? Pero te contamos que la bomba de la AMIA fue 2 meses después de esto. Y ahora estaban compartiendo la misma sala que a su vez comparte... El marco de época, digo. Pero además el matrimonio, hay toda una serie de coincidencias que en realidad siempre va a quedar en la nebulosa de si esto fue un hecho policial magnificado, si esto fue un hecho policial utilizado para tapar otras cosas, si esto estuvo altamente infiltrado para tapar otras cosas. Digo, hay un manto de sospecha. Sería alucinante encontrar a Darío Beseliza Randi. Vamos a decir. Iba a preguntar, ¿qué se sabe de él? No, mira, ¿vive, no vive? Mira, voy a aprovechar este micrófono para decirlo públicamente. Intenté hablar con 2 personas que pudieron conocerlo y que formaron parte de sus escuchas y no quieren hablar. No quieren hablar y no quieren decir nada. Uno es el abogado Marcelo Parrilli, lo puedo decir con todas las letras porque me cansé de mandarle WhatsApp y escribirle en Twitter y contarle de qué necesito, así que si escucha esto y quiere, podría contarnos de qué se trata, o al menos podría contar a mí de qué se trata para tener su versión. Eso por un lado. Y después, no con las personas implicadas, se declaró en una condición muy cuidada. El testigo, el factor X. Te podrán decir otra cosa, para mí es el factor X. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en esa Argentina tan particular que estamos atravesando, ¿no? en este recorrido histórico, los clubes, al igual que hoy, eran un lugar que se estaba disputando. Se estaban disputando los clubes en aquel momento. Y está la idea instalada en ciertos sectores que Mauricio Macri aprovecha el caos que generó, en cierto punto, dentro de las estructuras de Boca Juniors, los asesinatos de Vallejo, de Delgado, la caída de la 12, con la idea de tiene que caer en desgracia Alegre y Heller. Yo lo que creo, hay una delgada línea entre se aprovechó o se benefició. Yo, conociéndolo públicamente al expresidente Mauricio Macri, creo que se beneficia. Es un tipo que se beneficia de la desgracia. Más que se aprovecha. Leyó lo que estaba sucediendo. Aprovechar se aprovecha un pelagato. Aprovecharse un ladrón de gallina. Este no es un ladrón de gallina. Este es uno de los tipos de las 10 familias, vamos a ponerle en términos morenistas. De guante blanco. Este es uno de los dueños de Argentina. O sea, este se benefició. Se benefició porque Alegre y Heller cayeron en desgracia. Cayeron en desgracia de alguna manera también porque tampoco convenía, que esta es la otra parte interesante de esto, tampoco convenía que el abuelo abriera la boca. Pero si el abuelo abría la boca, iba a contar un montón de cosas que se las llevó a la tumba y que
digamos, lo poco que contó y utilizó fue para salvar su propia... De hecho, la 12 puso abuelo Botón. Durante mucho tiempo hubo una bandera atrás del largo que decía abuelo Botón. Pues el abuelo claramente se benefició su situación mandando al frente a los demás. Pero él no pudo quedar preso de la asociación ilícita. Y en esa asociación ilícita había mucha gente metida. ¿Entendés? Por acción o por omisión, por miedo o por conveniencia, la realidad es que esa investigación de la asociación ilícita se llevaba a puesto. O sea, Leer y Heller caen por su propio peso. Yo creo que ahí Macri se beneficia de eso que iba a pasar y dice, ahora es mi momento. Pero pasa algo que tenés que tener en cuenta y que es que en el 95 ya empieza a haber un movimiento con la famosa ley Bosman. O sea, empieza a haber un movimiento grosso. O sea, la asunción de Macri también tiene que ver con la ley Bosman que se sanciona, creo que a mitad noviembre del 95. Claro, esto lo tenés que analizar en contexto. Para que algún oyente no lo sepa, la ley Bosman es un juicio farsa en un tribunal europeo por el cual un futbolista, Jean-Marc Bosman, jugador de cuarta división, plantea que no pudo tener un contrato, siendo él de nacionalidad francesa, en un club belga por ocupar plaza de extranjero. ¿Por qué un juicio farsa? Porque todos necesitaban que se caigan las fronteras que planteaban las asociaciones con cupos de extranjeros. Y a partir de allí hay un mercado global del fútbol a través de los pasaportes europeos. Hay un mercado global a partir de los pasaportes y un mercado global a partir de las transferencias al exterior. Y también hay un mercado global que se desarrolla acá con el auge de la televisión por cable, los circuitos cerrados de televisión, la cantidad de guita que se invierte en seguridad, en control. Entonces, ya que estamos en la época, discúlpame, a 1995 dijiste, hay que entrarle como loco a esa agenda. Maradona, Eurnequian, Clarín. Hay que entrarle como loco a esa agenda porque hay que si les interesa. Hay que contarle a la gente que en este momento... Que estaban discutiendo. Que en este momento, y de la misma manera que nosotros hace un ratito en el relato dijimos que se están configurando un montón de cuestiones que tienen que ver con la ley bases, cual Constitución del 94, también en el fútbol hay un montón de cosas que se están configurando ahora, cual ley Bosman en los 90, en el 95. Ahora hay un caldo de cultivo bastante similar, por eso las dos épocas, y yo sé que puede sonar un poco pretencioso de mi parte comparar dos épocas historias, pero hay ciertas configuraciones sociales, políticas, deportivas, económicas que tienen un correlato con la realidad, bajo otras formas, bajo otra modalidad, pero que están llamadas a modificar para siempre el status quo imperante del momento. No sabemos si mejor o peor o para qué, pero está claro que son quiebres como no lo encontrás en otra década. Entonces, es por lo menos una invitación a pensar la comparación de las dos épocas para tratar de llegar a una conclusión. Pero hay un montón de configuraciones que tienen un correlato con la realidad. Te va llevando con la realidad. Tienen un relato con realidad que es lo que está pasando ahora con la SAD. Indudablemente. Nos quedan poquitos minutos, Sergio. Te agradecemos un montón tu visita aquí a La Gráfica, abrí la cancha. A mí me queda una pregunta, porque sé que esto te ha atravesado, tu vida te atravesó estos últimos 30 años, los sucesos de aquel 30 de abril de 1994. Vos nos contabas recién que tenés cierta relación con algún amigo de Vallejos, uno de los muchachos asesinados. ¿Pudiste ahondar qué fue de las familias, tanto de Delgado como de Vallejos? Bueno, Vallejos era el hermano más grande, tenía dos hermanas. Él era un pibe bastante laburador, tenía dos laburos, laburaba en un lado de día, después otro día laburaba en otro, era una suerte de sostén económico de su casa, de su madre. Cuando fallece, el que toma la posta es el tío, el hermano de la madre, toma la posta, es el que fogonea la causa en todos los medios de comunicación, el que logra llevarlo a juicio, el que iba a todos los programas de televisión. Creo que si la causa se mantuvo viva fue por el tío. La madre sufrió mucho la pérdida del hijo, al punto tal de que entró en un cuadro depresivo que finalmente también le alcanzó la muerte a ella. Y el tío, bueno, nada, era un luchador social. La historia cuenta que en la noche del 19 de diciembre va a
movilizado por lo que estaba pasando, va a movilizarse ahí al Congreso y bueno, es una de las fotos. La imagen de la escalinata es terrible. Creo que te la pasé, la terrible, foto, terrible. está tirado en la escalinata. Durante mucho tiempo, y esto habla de que las investigaciones, te lo resumo rápidamente, pero las investigaciones y todo este tipo de cosas son súper movibles, no son estancas. Están todo el tiempo, se lo dio por fallecido. Se lo dio por fallecido. Murió tiempo después. Pero yo encontré unos textos en diarios, buscando ya por demás, y encontré que él fallece en junio, producto de esas heridas. Pero sobrevivió. Lo que sí, consuelo no, murió primero el abuelo, y creo que el tipo pudo ver finalmente, era la némesis de él, ¿no? El abuelo era la némesis. La némesis. De la familia Delgado. De la familia Delgado, la verdad, no sé nada. Estoy tratando de conectar con familiares, y después, bueno, hablé con gente que fue herida y demás, y otra gente que no tanto, y bueno, algunos prefieren olvidarlo, otros no lo recuerdan, pasaron 30 años. Creo que un poco el reclamo de verdad, memoria y justicia en este caso es porque esto siempre estuvo bajo los cánones de un hecho de Barra Brava, y esto es un hecho policial cuasi atentado, si se quiere, en un contexto de una sociedad que, si no era esto, hubiese sido otra cosa, y después finalmente se corrobora con los hechos. Mataron 85 personas, ¿no? La última, cortita. Una noticia de hoy tiene que ver con la ministra Patricia Bullrich, tiene que ver con el derecho de admisión para un montón de integrantes de la 12. Digo, ¿cómo analizas este tipo de políticas, derecho de admisión? ¿Hacia dónde camina el tema de seguridad en el fútbol Bueno, hoy? esto es otra de las cosas que emerge de esa caída del abuelo y de esa 12. Emerge un periodo breve de transición, una figura como Lancri, que fue puesta a dedo, y después de eso emerge Diceo, que perdura hasta hoy. Con sus vaivenes, Con otras detenciones, lógicas. Penales, aparece Mauro ¿Cuántos, Martín. entre comillas, dirigentes, líderes, etcétera, llamalo como quieras, perduran 20, 25 años en el cargo manejando una tropa ya de por sí? Eso habla de la estructura, que es una estructura con miles de ramificaciones, como no tiene ninguna otra hinchada. Entonces esto no lo podés analizar para mí desde la perspectiva Barra Brava. Esta gente que no está de paso. ¿Me seguís? Totalmente. Sergio Rena, gracias por esta visita a Abrir la Cancha. No. La próxima vamos a hablar de rugby. Que ¿Cuándo? alguna vez polemizamos sobre el profesionalismo en el rugby, ¿te acordás? Claro, es como mi otro deporte. Yo tengo, es mi permitido. Es mi permitido. Soy del campo del rugby nacional y popular. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes por invitarme, y espero que haya sido de utilidad. Y estamos abiertos a cualquier persona que haya participado y sido parte de esto y todavía no habló y se quiere contactar, lo puede hacer a través de tus redes, de las nuestras. Es un relato dinámico esto, así que todavía no llegamos a la verdad completa. Ahí pasó Sergio Rena en esta tarde de Abrir la Cancha.